Bien, hola chicos, otra vez. Ahora vamos a ver la segunda clase de genital femenino, ¿sí? Esta clase es mucho más corta que la clase número 1, así que metámosle pilas, así la terminamos rápido. Bien, bueno, volvemos a lo mismo, como las generalidades del sistema genital femenino, clasificamos en gónada, órganos internos y órganos externos. Esta clase compete específicamente a cervix, vagina y mama, ¿sí? Placenta lo vamos a ver en una tercera clase. Todo lo que es vulva y la organización de los labios, menores, mayores, clítoris, glándulas vestibulares y monte de Venus, lo van a ver de la clase asincrónica, ¿sí? Que es un tema bien cortito, no es tan largo, es poco tomado, pero compete porque está presente en el programa de examen final. Bien. Iniciando con la descripción del cuello uterino, lo que tenemos que saber es que es un órgano, una estructura hueca, más que órgano es una estructura hueca e impar, ¿sí? Perteneciente a la zona anterior del útero, que posee un conducto cervical y dos orificios cervicales, internos y externos. Bien, el endocervix se organiza, esto lo voy a hacer un poquito más chiquito, bien. El endocervix se organiza primero en una capa mucosa, bien, la cual, por un lado, forma pliegues y hendiduras en la propia estructura del cervix, que ya lo van a ver, y tiene un diámetro de 2,5 milímetros. Bien. Por aparte, histológicamente, el epitelio de revestimiento es muy parecido al del útero y al de la trompa, solamente que es cilíndrico simple, mucosecretor. Este tiene predominio de células secretoras, mucosas, y pocas células ciliadas. Ahora, este epitelio forma también glándulas, pero dichas glándulas son glándulas tubulares ramificadas. Entonces, solamente voy a tener tubulares ramificadas que pueden derivar en la organización de una estructura quística en el endocervix, denominados quistes de Nabot. Son básicamente como si fueran los puntos negros. Son pupotes que aparecen de las glándulas porque se tapona el moco y se condensa el moco del orificio. Entonces empieza a secretar las células que están acá superficiales y empiezan a formar pupotes enormes dentro de la propia mucosa. ¿Bien? Pero no es patológico ni nada por el estilo, solamente que se forman ahí por ese enquistamiento de ese moco bien espeso. Por aparte, la lámina propia presente aquí es de tejido conectivo laxo de tipo elástico, muy rica en fibras elásticas. Eso permite que, perdón lo vulgar, básicamente la concha se dilate de tal forma cuando uno está pariendo, ¿sí? O sea, en todo el conjunto concha, hablo de vagina, vulva, cuello uterino, etcétera, etcétera, porque en realidad esto se exprime como si fuera un un cuerpo cavernoso, un cuerpo eréctil, ¿sí? Se exprime de tal forma porque de ahí tiene que salir una criatura, ¿sí? Bueno, ahora, esta mucosa o el endocervix en general no sufre cambios cíclicos como tal, sino los cambios los sufre la secreción. O sea que yo acá en cada menstruación no voy a perder endocervix, sino que voy a cambiar el tipo de mucus que estoy produciendo. ¿Bien? Entre el endocervix y el exocervix aparece una zona denominada zona de transición escamo-columnar. Es una zona dinámica entre el epitelio plano cúbico simple, cilíndrico simple del endocervix y el epitelio estratificado plano del exocervix, que va cambiando de ubicación dentro de la mujer, dependiendo del periodo de vida que vaya sufriendo,
y que sirve un montón esa zona de transición porque desde el punto de vista patológico es el sitio de posición del VPH, del virus del papiloma humano, pero no solamente posiciona ahí, sino que en el cáncer de cuello de cervix, cuello uterino, principalmente posiciona ahí, pero no quiere decir que solamente posicione ahí, ¿bien? Todo lo que sea verrugas, todas las verrugas que ustedes tengan son VPHs de distintas cepas, 16 y 18 son las cepas cancerígenas para el cáncer de cuello de útero, ¿bien? Y es con la que nos dan la vacuna contra el VPH, ¿bien? Esta zona escamocolumnar o zona de transformación o de transición, en los extremos de vida, es decir, en la niñez y en la senectud, y en la posmenopausia también, se encuentra dentro del canal cervical. Mientras que en la etapa fértil se encuentra fuera del canal cervical, mirando hacia la vagina, ¿sí? Por eso es que en el coito sexual, si un pene, por ejemplo, está embichado con el BPH y contacta el cuello uterino durante el coito, puede contagiar a la mujer en la zona escamocolumnar, ¿bien? Y el exocervix, en cambio, su mucosa, a diferencia de la mucosa del endocervix, es lisa, acá no hay ninguna rugosidad ni pliegue, bien. También su epitelio de revestimiento va a ser estratificado, plano, no queratinizado, y está constituido por 4 estratos, no queratinizado, bien, 4 estratos. Los estratos van a ser basal, parabasal, intermedio y superficial, bien, son los 4 estratos. Y su lámina propia también es de tejido conectivo laxo, elástico, muy rico en fibras elásticas y por la misma situación que el endocervix para digamos, la partida, digamos, de la criatura salga bien. Y este exocervix sí sufre cambios hormonales cambios cíclicos hormonales, ¿sí? Durante las hormonas que estén presentes en la fase de cada uno. ¿Bien? Bueno, esto es un corte de tipo coronal que van a tener del cuello uterino de un útero, no sé si es de niña, me parece que es de una vieja en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos primero el canal cervical, que es todo esto, ¿sí? Canal cervical. Hacia acá tenemos el orificio cervical externo, como me doy cuenta por el epitelio estratificado que hay, ¿sí? Todo esto es epitelio estratificado, estratificado, estratificado. Perdón, hasta acá más o menos llega el estratificado. Hasta acá. ¿Por qué? Porque de la nada empiezo a ver glándulas. Bien, esas glándulas, esas bolas que ven ahí abajo, son glándulas en cortes transversales. Esto ya es endocervix, bien, y esto es exocervix, bien. Acá se ven los quistes de Nabot, quistes de Nabot, quistes de Nabot, y el epitelio estratificado plano hacia afuera. Bien, y acá se ve parte de moco. Y en la imagen de la derecha tenemos lo mismo. Las criptas glandulares, fíjense que son glándulas ramificadas, por ende le hago 2 adenómeros y un conducto excretor. Fíjense ahí la zona de escamo columnar de transformación de transición, que ya acá está mirando hacia afuera, o sea que esto es de mujer fértil. Y acá ya tenemos el fondo de saco vaginal, que es donde tengo el fondo del saco, o sea, donde se agarra básicamente la vagina del cervix. ¿Bien? Bueno, esto es para que vean la disposición esa de hendiduras y los bordes lisos del propio cervix. Fíjense todos los bordes lisos del exocervix y cómo se ven las hendiduras del endocervix. Y finalmente esta imagen es para que vean la posición de la unión escamocolumnar. Neonatal, la unión escamocolumnar está dentro. Nulípara en edad de reproducirse, o sea, esta es mujer fértil, no gestante, no lactante, está afuera. Acá está una multípara y acá la posmenopáusica vuelve a posicionarse adentro del conducto cervical. Entonces, extremos de la vida está hacia adentro, edad fértil está hacia afuera. ¿Bien?
Todo esto que ven acá es la lámina propia, ¿sí? Y acá viene la mucosa, ¿sí? Eso es la mucosa. ¿Bien? El epitelio de revestimiento, mejor dicho. Esta es una imagen con H&E donde se ven, bueno, esos pliegues y hendiduras del endocervix. Acá tengo zona de transformación, está hacia adentro del conducto cervical, o sea que esto es extremos de vida. Y acá veo exocervix con ese epitelio estratificado plano. Todo lo acidófilo que veo por debajo, lámina propia. Bien, voy a ver mayor aumento y me doy cuenta. Hacia acá viene epitelio cilíndrico simple. Acá el cilíndrico se empieza a aplanar y cambia abruptamente a un estratificado plano no queratinizado. Entonces hacia acá es endo y hacia aquí es exocervix. Y ahí está la zona de transformación. Ahí, ¿bien? Acá tenemos una zona endocervical, donde se ve muy bien el epitelio plano simple. Fíjense cómo la glándula es tubular y acá se hizo un corte transversal de otra glándula. Fíjense lo H&E negativo que es el citoplasma por la concentración de moco, acá se lo ve ese moco, y la lámina propia que se ve por automáticamente por abajo, laxa. Bien, fíjense la cantidad de células que hay. Y acá estamos viendo una zona exocervical donde vemos estrato basal. Ahora vamos a hablar de toda esa estructura, ¿no? El estrato parabasal, no, perdón, parabasal es mucho menos. Parabasal es ahí nomás, es continuo al basal. Todo esto es estrato intermedio y acá empieza estrato superficial. Ah, una cosa que no les dije y por favor anótenlo, el epitelio estratificado plano no queratinizado glucolítico. ¿Por qué? Porque las células características superficiales del exocervix son de la siguiente manera. Son células planas, bien, que tienen bordes celulares nítidos, se lo ve eso por la queratina condensada, ¿sí? Tienen núcleos bien picnóticos, que ya vamos a describir todo esto, y el contenido de glucógeno en su interior. Fíjense, hay un halo de glucógeno, básicamente, ¿sí? Que no hay citoplasma, ¿bien? Y la célula empieza siendo basófila y se hace acidófila a tal punto que queda como H&E negativa, porque no tiene básicamente color más que el borde celular citoplasmático. Y se ve el borde celular rosa porque estoy viendo básicamente proteínas de la membrana plasmática coloreadas, ¿bien? Bueno. Primero hablemos un poquito de las células endocervicales, que son estas células características del endocervix. Son células que descaman del endocervix, que tienen forma cilíndrica, y al microscopio óptico, cuando yo hago una citología vaginal, va a poseer, primero, un núcleo que es de características excéntricas. Un citoplasma que, si yo lo obtengo en el periodo estrogénico, va a ser cianófilo. Y si lo obtengo en el periodo progestágeno, será pálido vacuolado. Los pongo en situación, porque si no, no van a entender esto del cianófilo. Cuando yo hago la práctica de citología cervicovaginal, utilizo una tinción que se llama tinción de Papa Nicolau, ¿sí? Nosotros mal le llamamos PAP a lo que es en realidad la técnica, pero en realidad es la tinción. Papa Nicolau es una tricrómica. Emplea hematoxilina, emplea ocinazur y emplea Orange G. Eosinazur es el colorante ácido poco y el Orange G es el colorante ácido más, ¿bien? Cuando yo veo un citoplasma de una célula de un epitelio cilíndrico, digamos de un epitelio simple, generalmente voy a ver un epitelio acidófilo. Cianófilo refiere al color azul como si fuera una cianosis que vemos desde la práctica médica en una semiología de un paciente, ¿sí? La eosina azul es el primer colorante ácido, solamente que en vez de ser rosa, es azulado. Y en una situación progestágena, voy a ver un citoplasma pálido vacuolado. ¿Por qué? Pálido por el alto contenido de glucógeno y una vacuola porque voy a ver glucógeno en su interior. Se organizan en empalizada o en disposición de panal de abeja, y esta imagen tiene la disposición en panal de abeja. Empalizada quiere decir que van a hacer esto. Una célula va a estar al lado de la otra empalizadamente. Empalizada es eso, que está una al lado de la otra.
Y acá hay algunas células que tienen esa disposición vacuolada característica y otras células que se ven más cianófilas, ¿sí? Como estas. Estas dos se ven más cianófilas y estas tres que están acá abajo se ven más como en un periodo progestágeno. Pero en general, por el bajo aumento, que se ve el predominio de células cianófilas, esta citología fue obtenida en un periodo estrogénico, o sea, preovulatorio, ¿sí? O sea, una pendeja que ha ido a hacerse un Papa Nicolau y justo se lo hizo antes de la ovulación, ¿bien? Luego tenemos, a nivel del ciclo cervical, los cambios del moco. El fluido cervical está formado por mucina, electrolitos, proteínas, aminoácidos, glucosa y 90% agua. En la fase proliferativa es moco abundante, filante y poco viscoso. Esto me permite que desde la menstruación y hasta la ovulación progresivamente se haga mucho más líquido. Y eso facilite que el espermatozoide pueda fecundar al ovocito. Esto está comandado porque molecularmente tiene mucha agua y poca proteína y célula. En cambio, en la fase secretora, el moco se hace muy deshidratado, muy rico en proteínas y células, y se hace escaso, muy viscoso y adherente. Esto permite constituir el tapón mucoso en el cérvix por si hubiese fecundación, ¿sí? Porque la mujer, si se fecunda, genera un tapón mucoso, o sea, se llena de moco y se espesa ese moco en el cérvix para evitar las pérdidas futuras, ¿sí? Bueno, a nivel exocervical, el epitelio estratificado plano no queratinizado está formado por 4 capas. Y estas capas tienen descripciones en cada una de sus células. Bien, vamos primero con la capa basal. La capa basal es una monocapa, ¿sí? O sea que está constituida por solamente un tipo de célula. Y esta monocapa es de células que son cilíndricas o cúbicas. Bien, las células que se encuentran aquí son células inmaduras y pequeñas, bien, de aproximadamente 10 a 15 micras de largo, de diámetro, perdón. Al microscopio óptico se encuentran constituidas por un núcleo que será grande, hipercromático, es decir, que será muy basófilo, bien, y su citoplasma será basófilo y escaso. Es decir, que la relación núcleo-citoplasma va a favor del núcleo. Es decir, que si yo la esquematizo así muy rápido, no les van a pedir esquematizar esta célula. Yo hago esta célula, es como si fuera un linfocito, ¿sí? Muy grande el citoplasma en relación, el núcleo, perdón, en relación al citoplasma. ¿Bien? En condiciones normales, esta capa basal no está presente, chicos, en una citología exfoliativa, o sea, en un Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque estas células son las más profundas del cérvix y por ende las podría encontrar en una situación, por ejemplo, de atrofia. Por ejemplo, en una niñez prematura o en la senectud, o sea, en la parte más viejita. También en la posmenopausia la puedo encontrar porque ya no tengo las hormonas que me producen estas células. Ya vamos a llegar a la parte hormonal, todavía no hemos hablado nada de eso, ¿sí? Entonces, estas células basales son difíciles de ver, principalmente las vamos a tener en una situación atrófica, o sea, cuando no haya hormona que induzca la proliferación del epitelio. Luego viene la capa parabasal. Son de 2 a 4 capas de células, ¿sí? Cuyas células ya son más poliédricas, ¿bien? Estas células siguen siendo inmaduras y pequeñas, también de un tamaño de entre 15 a 20 micras de diámetro, ¿bien? Y su citoplasma se torna a nivel, digamos, estructural, el núcleo, primero vamos con el núcleo, acá vamos a poner citoplasma. Su núcleo se considera redondo, también menos hipercromático que el anterior, y granular. Es decir, que cuando lo vea yo voy a ver puntitos así en el interior, ¿sí? El citoplasma es menos basófilo
y más grande, de mayor tamaño que la anterior, o sea que la célula basal. ¿Bien? Y en condiciones normales se lo puede encontrar también en la niñez, en la senectud y en la posmenopausia, pero no en edad fértil. ¿Bien? O sea, no es normal encontrarlo claro, no en condiciones normales, perdón, en condiciones normales está en la niñez, en la senectud y en la posmenopausia, pero no, o sea, dentro de las condiciones normales no debe estar en la edad fértil tampoco. ¿Bien? Como las células basales. Luego viene la capa intermedia, el estrato intermedio. Este ya está formado por entre 4 a 6 capas de células que ya son medianas, también poliédricas. Dichas células ya tienen, capa mediana, qué boludo, perdón chicos, de células poliédricas. Son células medianas de aproximadamente 30 micras de diámetro, bien. Y al microscopio óptico, este núcleo y este citoplasma ya tienen características que sí o sí me tengo que acordar, bien. El núcleo aquí es central, redondo, de cromatina laxa, ¿sí? Y de mayor tamaño a la célula superficial, que es la célula que le sigue, ¿bien? Porque después yo voy a comparar células intermedias con células superficiales. El citoplasma de esta célula es, es acidófilo, de tipo cianófilo, bien, las otras también son cianófilas, y esta tiene abundante glucógeno, bien. Dentro del estrato intermedio, yo voy a tener a las células naviculares, que ahora les voy a hablar de ellas. Fíjense, para que redondeemos el temario. Las células naviculares son células intermedias que solamente aparecen en el embarazo, bien, tienen alto contenido de glucógeno, citoplasma cianófilo, bordes plegados y vacuolados, posee un núcleo excéntrico y desplegado por el contenido glucolítico. Pongamos en situación. Las células intermedias son células así. Tienen un núcleo redondo con ese citoplasma, con ese núcleo laxo y ese granulado, chicos, eso se lo ve, por eso se los dibujo. Y el citoplasma es azulado. ¿Por qué? Porque se ve cianofilia. Ahora, cuando esa célula se pliega como si fueran, cuando yo estoy cerrando un sobre para mandar por correo, vieron que los sobres tienen esos bordes que se cierran. Bueno, como si yo estuviera cerrando ese borde, bien. Acá aparecen las células naviculares, que son células plegaditas, ¿sí? Tienen los bordecitos plegados, como si yo hubiera estado generando una tapita. Estas celulitas tienen esa formita medio en punta, porque se parecen a como si fueran los barcos, ¿sí? Tienen esa morfología como si fuera un barco. Esto es un barco visto desde arriba, esta la popa y esta la punta, ¿sí? Acá estaría, digamos, la parte de, bueno, qué sé yo, chicos, ustedes entienden que eso es un barco, ¿no? Una la punta y la otra la popa, ¿bien? Bueno, esa célula se le dice navicular por esa morfología en punta que se parece a los barcos y tiene este alto contenido glucolítico, que es eso que le estoy coloreando ahí, ¿sí? Eso. Por eso es que el núcleo se desplaza hacia un borde. Fíjense que la cromatina del núcleo todavía no es tan condensada en algunas células, sigue manteniendo como esa característica de célula intermedia, y esta es propia del embarazo. Los bordes son plegados, que es lo que les acabo de decir, como ven acá. Ahí ven que hay un borde del citoplasma encima del otro. Bueno, eso es un borde plegado. Y los bordes son nítidos también. Bien, fíjense, ahí dicen bien nítidos son los bordes. Bien, bueno, esas son las células naviculares, que son propias del embarazo, pero las podemos encontrar ocasionalmente en células en condiciones normales en la fase progestágena. Ahora vamos a ver en dónde están las células intermedias. En condiciones normales, ¿dónde la puedo encontrar yo? En posovulación, o sea, en fase progestágena, ¿sí? Eso es importantísimo.
Ya les voy a explicar por qué. Y luego tenemos las células superficiales. Las células superficiales forman un estrato de 5 o 8 capas de células, ¿sí? Que son células bien poliédricas, bien. Y estas células son de muy gran tamaño, son grandes ya, de 60 micras, son enormes, ¿sí? Estas son muy fáciles de ver, bien. Cuyo núcleo, vamos despacito, es central, pignótico, es decir, que está condensado porque es célula descamativa. Su citoplasma cambia. Las células que estén más cerca de la zona intermedia van a tener un citoplasma cianófilo. Y las células que sean mucho más apicales ya en contacto con el lumen serán de citoplasma acidófilo. Cianófilo quiere decir que va a colorear con la eosina azul y acidófilo quiere decir que va a colorear con el orange G. ¿Por qué colorean con uno y con otro? Porque cambian las citoqueratinas. Recuerden lo que vimos en piel. Ya ambas facultades, ya les di anteriormente piel, sepan que las citoqueratinas van cambiando según el tipo de estrato y por ese cambio de citoqueratina va a cambiar la apetencia tintorial. Bien, ¿en cuándo son condiciones normales encontrarla? En la fase proliferativa. Bien, o sea, perdón, en la fase que sería estrogénica, ¿sí? Ahí van a estar muy abundantes y en la fase progestágena van a estar escasas. Y lo mismo para la anterior, eso me olvidé decirle. Son predominantes en la fase progestágena y pueden estar en la fase estrogénica en escasas concentraciones. Ya lo van a entender bien por qué en un rato. ¿Bien? Bueno, esto es exocervix, los distintos tipos de células. Chicos, esto más que saber ver las imágenes y eso no hay que entender. ¿Bien? Vamos a ver un corte de exocervix. Estamos viendo acá crestas epidérmicas. Perdón, no son crestas epidérmicas. Acá lo que se ven, perdón, no es cresta epidérmica, me estoy confundiendo yo. Acá se ven papilas dérmicas. En realidad son papilas de tejido de lámina propia, no es dérmico. Son papilas nada más, conectivas. ¿Bien? Y hacia arriba, fíjense, el estrato basal, parabasal, intermedio y superficial. Fíjense, empezamos como basófilo y ya después acidófilo poco, acidófilo más y ya H y E negativo directamente con la superficial. Esto con una coloración H y E. Ahora vamos a ver con lo que sería la citología cérvico-vaginal en el, en el los cambios cervicales de la citología, de la fase proliferativa y la fase este, progestágena. Perdón, en la fase estrogénica y en la fase progestágena. Chicos, estoy un poco cansado, por eso estoy confundiendo las palabras. Bien, entonces, vamos primero con la fase progestágena y ahí lo vamos a explicar con la fase, no, vamos con la estrogénica primero, ¿sí? En la fase estrogénica ustedes se tienen que acordar que el estrógeno era mitótico. Por ende, yo la mucosa, lo que sería el epitelio exocervical, lo voy a tener a veces en proliferación y otras veces más en reposo. Cuando yo tengo la fase estrogénica, tengo los 4 estratos, ¿sí? Entonces, voy a tener células basales adyacentes a la membrana basal, células parabasales, células intermedias y células principales. Entonces, preovulatoriamente, yo a la mujer, cuando le hago una citología cervicovaginal, voy a encontrar principalmente células superficiales, porque las células están haciendo mitosis, entonces me están formando células superficiales, bien, donde voy a ver ambos tipos, tanto las acidófilas como las cianófilas, ¿bien? Y voy a encontrar pocas células intermedias, ¿bien? Porque como el estrato superficial es tan grueso, voy a ver pocas células intermedias, ¿bien? El estrato superficial es grueso, entonces veo pocas células intermedias. El fondo de las células de la fase estrogénica es limpio. ¿Qué quiere decir? Que no voy a encontrar tanto moco proveniente de el cervix. Entonces, el fondo es moderadamente, es limpio, con poca cantidad de mucus. Bien. Además, la apetencia tintorial prevalente que voy a ver va a ser acidófila. Acidófila dependiente de quién? Del orange G. O sea que principalmente voy a ver naranja acá.
El índice picnótico va a ser muy alto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a encontrar muchas células principales que son, células superficiales que son células descamativas. Y recuerden que hacia el ápice de un epitelio siempre voy compactando la cromatina. Entonces el índice picnótico va a ser alto porque yo voy a ver muchas células con cromatina bien condensada y central. Y finalmente la agrupación celular va a ser baja, es decir, que cuando yo estoy en fase estrogénica, las células no tienden a agruparse así en cúmulos celulares, sino que tienden a estar más separadas unas de otras y ser solitarias. Bien. En la fase progestágena, en cambio, que yo ya perdí porque estuve en una fase exfoliativa que fue la estrogénica, en una fase progestágena, como perdí el estrato superficial, porque vuelvo a repetirles, estas células son exfoliativas, en la fase progestágena voy a tener ahora predominio de células intermedias. Si yo hago ahora una citología después de haber ovulado, las de los 4 estratos que tenía en la fase estrogénica, porque es mitótico, en la fase progestágena ya no, perdí todo el estrato superficial. Entonces, el estrato que viene automáticamente por abajo es el intermedio. Entonces, voy a ver principalmente células intermedias y escasas superficiales si llegase a encontrar. Ahora, ¿cómo se dice? Ocasionalmente puedo ver células naviculares. No necesariamente son patognomónicas del embarazo, sino que puedo ocasionalmente ver alguna navicular. Bien. El fondo acá sí se encuentra sucio y con moderados leucocitos, ¿sí? Con moderados leucocitos que puedo encontrar, neutrófilos, etcétera. Bien. La apetencia tintorial va a ser cianófila, o sea que también es acidófilo, acá les voy a poner entre paréntesis acidófilo, pero se le dice cianófilo porque está coloreado con la eosina sur. ¿Por qué está coloreado con la eosina sur? Porque las células intermedias, que son células adyacentes al estrato parabasal, o sea, son poco basófilas, es decir, que son poco acidófilas también. ¿Por qué? Miren acá para que lo entiendan. Yo que les dije recién, empiezo siendo basófilo en el estrato basal, en el estrato parabasal soy acidófilo poco, en el estrato intermedio soy acidófilo moderado y en la parte más superficial ya soy acidófilo de más. Bueno, las células intermedias se colorean de azul, o sea que se están coloreando con la eosina azul. Eso representa que sea un colorante ácido poco. Entonces quiere decir que sigo manteniendo muchas estructuras básicas, ¿bien? No tengo tanta citoqueratina para hacerme una superficial bien naranjada, sino más soy azulado de este color, ¿sí? Esto que están viendo acá quiere decir que sea cianófila una estructura. Bueno, bien, sigo siendo acidófilo, pero de características cianófilas con el colorante menos ácido. Bien, el índice picnótico es bajo porque las células que veo acá son células que tienen así el núcleo redondito y bien granulado, con cromatina laxa. Y la agrupación celular acá es alta, acá sí veo acumulaciones celulares, así veo cúmulos de vez en cuando, todo agrupado, y bueno, eso se lo ve. ¿Bien? Bueno, acá tienen dos fotografías microscópicas que saqué yo cuando estuve de ayudante, para que vean un estadio progestágeno versus un estadio estrogénico. Saquen por lógica el preparado de la izquierda, si veo naranja versus el preparado de la derecha, que veo poquito naranja, estoy viendo en la izquierda células de características superficiales acidófilas, que son estas. ¿Qué otra célula más puedo ver? Esta que está justo ahí abajo de la naranja es una superficial cianófila, lo mismo que esta que está acá. Y esta que está acá, rudimentaria, solita, es una célula de tipo intermedia, ¿sí? Quiero que vean, y ahora lo voy a sumear, vean el criterio del núcleo, vean el núcleo, uno está bien compactado y el otro no tanto, ¿sí? Vean las células cianófilas, estas, bien poliédricas y bien grandes. En la imagen esta se está pudiendo, ¿ven ese granulado que ven ahí? Eso es glucógeno. Se lo puede ver a veces con la técnica de Papa Nicolau dentro de las células superficiales específicamente, ¿sí? Y en la imagen de la derecha podemos ver células como esta que se ve acá,
que es una célula de característica superficial cianófila, pero la mayoría del resto celular son células intermedias. Vean el tamaño del núcleo y vean esa característica que ese núcleo no está tan compactado. Mírenlo ahí. Vean ese núcleo que no está tan compactado, por ejemplo, en comparación a este, o por ejemplo, en comparación a este. Vean esos dos núcleos que están bien laxos. Y otra característica es que veo los polimorfos nucleares, que son neutrófilos. Miren ese neutrófilo ahí, bello está. Se ve la segmentación de esos lóbulos, 3 lóbulos, ¿bien? Y ese plegado, vean acá esas células que se pliegan. Vean que se pliega sobre sí mismo, ¿bien? Porque puedo encontrar eventualmente alguna que otra célula navicular. ¿Bien? Bueno, acá tienen otro esquema, otra imagen microscópica de lo mismo. Como se ve a la izquierda, una célula superficial cianófila, que es esta azulada. Vean sáquenlo por los bordes, que son bastante poliédricos, ¿sí? La petencia citoplasmática y la pignosis del núcleo. Y acá fíjense cómo se ve más pignótico todavía el núcleo. ¿Bien? Porque son células superficiales, ahora acidófilas. Acá ven, eventualmente puede aparecer un polimorfo nuclear, acá hay otro, y vamos a la derecha. Pocas células superficiales, más células intermedias como estas. Esta es una navicular, fíjense, tiene el borde de glucógeno, no, esta es una navicular, esta, perdón, esta es una navicular. Vean el desplazado, vean la presencia de célula de glucógeno y vean la cianofilia. Y vean el fondo, que acá predominantemente pueden aparecer más polimorfos nucleares. Estos polimorfos vienen derivados de lo previo a la menstruación, de la edematización de la propia vagina, ¿sí? Tienen una serie de criterios que derivan en la luz de la parte exocervical. ¿Bien? Bueno, esto es estrogénico a la izquierda y progestágeno a la derecha. Bien, para que se ubiquen. Esto cuando veamos la práctica, vamos a ver, tenés que estudiar estos dos tipos de citologías. Bien. Bueno, vamos a vagina, ya llegamos a lo penúltimo. Vagina es un órgano tubular fibromuscular extendido desde el cérvix hasta el vestíbulo vaginal y el vestíbulo vaginal está revestido por el himen. Es una membrana conectiva tapizada por epitelio, tejido epitelial. Bien. La vagina también tiene su mucosa, la cual sufre cambios cíclicos. Bien. Su epitelio de revestimiento también es estratificado plano no queratinizado. Bien. Y este epitelio está formado ahora por 3 estratos, que es el estrato basal, intermedio y superficial, el típico que yo les describí en tejido epitelial. La lámina propia es de tejido conectivo laxo de tipo elástico, rico en fibras elásticas. Bien. La muscular consta de 2 capas mal definidas. Bien. Y tenemos circular interna y longitudinal externa. Y la adventicia es de tejido conectivo denso y regular de tipo colágeno. Bien. El epitelio vaginal entonces posee 3 estratos, que como les he dicho es basal, intermedio y superficial. El basal es una monocapa de células también cúbicas a cilíndricas. Está formado por células, cúbicas o cilíndricas, lo que le acabo de decir, que tienen núcleos grandes y citoplasmas basófilos. Núcleos grandes y voluminosos. Bien. Son entonces, cuando lo grafiquen, así, semejante cachote. El intermedio son múltiples capas de células que son de características poliédricas, ¿sí? Que tienen menor basofilia que las células basales y mayor cantidad de glucógeno. O sea que tienden a hacerse acidófilas. Y las superficiales también son múltiples capas de células poliédricas que se hacen planas. Bien, su núcleo es pignótico al microscopio óptico y su citoplasma es
alto contenido de glucógeno y HIE negativo. Bien. Entonces, acá uno puede ver la estructura ya de la vagina, del epitelio. Fíjense cómo estas células basales se convierten en células intermedias, que todavía marcan acidofilia y ya acá ya no, ¿sí? Fíjense. Todo eso blanco es glucógeno, la pignosis. Este justo es un corte, una vista frontal del mismo núcleo. Acá estamos viendo vistas de perfil, ¿sí? Este es el intermedio, este es el basal y este es el superficial. ¿Bien? Bueno, la mucosa sufre cambios cíclicos. En la fase estrogénica voy a tener mucha producción de glucógeno intracelular y en la fase progestágena aumentará el ritmo de exfoliación. Esto permite que los lactobacilos fermenten los azúcares, acidifiquen el medio vaginal, inhibiendo la proliferación de la microbiota exógena. Obviamente que la mayor disminución del pH lo voy a tener en la fase estrogénica versus la progestágena. ¿Bien? Acá voy a tener más exfoliación. ¿Bien? Bueno, vamos a mama. Ya estamos llegando al último órgano. Mama es un órgano glandular, macizo, par, formado por epitelio glandular, conectivo adiposo, se ubica en el tórax, anterior a los músculos pectorales. Se organizan lóbulos anatómicos y lobulillos histológicos radiales al pezón, unidos por los conductos galactóforos. Cada lóbulo mamario es independiente del otro. El conjunto forma la mama. Todos los conductos galactóforos nunca se unen, pero desembocan en la misma estructura que es el pezón. Bueno, como les dije, histológicamente consta de glándula, conectivo y adiposo, y dependiendo del autor podemos considerar fibroadiposo al estroma. Bien, esto es para que vean un corte radial y un corte, un corte de tipo sagital y un frontal o coronal de mama. Fíjense, cada uno de estas son, acá les ponen lobulillos, pero en realidad son lóbulos, ¿bien? Pueden ir de 15 a 20 lóbulos, cada uno independiente de otro, unido por cada conducto galactóforo a su lóbulo, y estos nunca se unen en el pezón. En realidad el pezón es como una papila cribosa, ¿sí? Como hemos visto en renal, o como se ve en etmoides, en el cráneo, que es el área cribosa. Tiene perforaciones y cada perforación es de un conducto galactóforo propio. ¿Bien? Bueno, en ambas cátedras tienen que estudiar la embriología de la mama, así que acá se las dejo. Son glándulas apócrinas modificadas. Aparecen entre la quinta y la séptima semana desde el ectodermo o la epidermis superficial a partir de las líneas o crestas mamarias. ¿Qué quiere decir eso? Que la línea o cresta mamaria aparece así, en la parte anterior del embrión. Por eso es que nosotros podemos tener las mamas supernumerarias y los pezones supernumerarios, que esto es lo que tienen los animales. Por eso los animales tienen tantas tetillas, porque son en realidad distintas mamas. En cambio, nosotros tenemos una sola que es ahí en la teta, ¿sí? Ya sea que en el caso de la mujer o en el varón. ¿Bien? Nosotros vamos a formar la línea o cresta mamaria. Esa línea o cresta mamaria en un corte de tipo, ¿cómo se dice? De transversal, la vamos a ver así como un abultamiento solamente limitado. Pero esta línea o cresta mamaria después va a ir desapareciendo para que nosotros no tengamos tantos pezones, sino tengamos uno solo. Pero en realidad, previo al pezón, en realidad acá lo que se va a formar es primero la mama y al final se forma el pezón. Esta proliferación es lo que se ve acá desde el ectodermo superficial. Ectodermo superficial se le dice el ectodermo que revista el embrión. Después tenemos el neuroectodermo y la cresta neural, ¿sí? Son los tres ectodermos que tenemos nosotros. Se limita y se posiciona en el tórax. Esa cresta va a formar la yema o el brote o botón epitelial, que va a perforar en el mesénquima del tórax. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo primero como la línea mamaria, se condensa, o sea, aparece primero toda la línea mamaria, después desaparece toda, queda la del chichi nada más, y ahí se forma esta cresta, yema, brote, botón, como quieran decirle, ¿bien? Perfora hacia el mesénquima, ¿bien? O sea, hacia la teta, ahí se va a meter hacia adentro. ¿Qué es lo que va a formar entonces? Los cordones mamarios, ¿bien? ¿Y para qué quiero formar los cordones? Para formar la glándula ramificada que tengo. Estos cordones primero van a dar origen a la parte conductual, a los conductos galactóforos.
Cada conducto galactóforo es independiente del otro y cada uno de los conductos galactóforos drenará en esta fosita epitelial. Esta es la fosita epitelial que me queda y es la que van a ver acá. Esta es la fosita epitelial, que acá lo que le dicen el pezón invertido, porque en realidad al principio tenemos un pezón invertido, está metido para adentro en vez de estar para afuera. Esa fosita se excavará y formará en el futuro el pezón. ¿Y cómo forma el pezón? Porque el mesénquima creció hacia afuera, creció en esta dirección. Entonces el pezón termina saliendo hacia afuera. ¿Bien? Al nacer, los conductos galactóforos carecen de alvéolos, porque la nena, al no tener la inducción hormonal, no puede formarlo. Imagínense que hasta la situación prepuber no tenemos hormonas, entonces las nenas no tienen alvéolos, porque no tengo el estrógeno que me prolifere en los conductos ni los alvéolos. ¿Bien? Porque no tiene las hormonas la pendeja, ¿sí? Por eso no le crece la teta y le empieza a crecer en la adolescencia. Ahora, el aparato lactante secretor, que es el alvéolo, no está presente. Y durante la pubertad, por la inducción hormonal, se termina de desarrollar la glándula. ¿Bien? Bueno, lo mismo que les acabo de mostrar, acá fíjense, tienen cada conducto galactóforo, son únicos, pero comparten la fosita. Y acá tienen cómo va ramificando la glándula a medida va creciendo. Después ustedes leen esto si quieren, que es más de embriología. Ahora, ¿cómo las hormonas influyen en la glándula mamaria? Y ahora vamos a explicar la histología. Los estrógenos y la progesterona inducen el estrógeno, la proliferación ductal y alveolar, el caso de la progesterona. Ah, estaba bien lo que les había dicho, chicos, no estaba mal. Hace rato lo que les expliqué, perdón, hoy grabé las dos clases de genital femenino. Los que vean femenino 1, capaz acá bueno, corrijan eso que les acabo de decir en la parte anterior, ¿sí? La prolactina estimula la producción de leche y la oxitocina estimula las células mioepiteliales para la eyección mamaria. ¿Bien? Bueno, acá no les anoté nada porque es un quilombo mama, así que por favor vayan siguiéndome el hilo. Ah, ¿saben qué? Lo voy a poner acá. Voy a separar estroma por un lado y parénquima por el otro. El estroma mamario se organiza en tejido conectivo denso y regular de tipo colágeno, en tejido conectivo laxo de tipo colágeno y en tejido adiposo unilocular. El tejido conectivo denso y regular de tipo colágeno está presente en lo que denominamos como estroma interlobular, que es el estroma que está entre lóbulos, eso es lo anatómico, y en el interlobulillar, que es el que está organizado entre lobulillos. Por aparte, el tejido conectivo laxo de tipo colágeno lo voy a encontrar en el conectivo intralobulillar, y este conectivo les voy a marcar acá, es rico en plasmocitos, productores de inmunoglobulina A secretoria. Finalmente el adiposo está distribuido. Por aparte tengo el parénquima. El parénquima acá es un quilombo. ¿Por qué? Primero, vamos de aparte. El parénquima se organiza anatómicamente en 15 a 20 lóbulos. Luego, histológicamente, tengo los lobulillos. Esta glándula es de tipo túbulo alveolar, ramificada y compuesta. Ramificada porque tengo muchos conductos, tengo muchos adenómeros, que son los túbulos alveolos, y compuesta porque tengo muchos conductos. Bien. La unidad, digamos, de la mama es el alvéolo mamario, que va de un epitelio cúbico a cilíndrico simple, con células mioepiteliales apoyadas en una membrana basal. Por aparte tengo los conductos. Los conductos pueden ser intralobulillares
que a esto también le dicen conductillos, ¿bien? Bien, que son cada uno de los conductos de los alvéolos. Es uno para cada alvéolo. Luego viene el conducto terminal. El terminal es el conducto del lobulillo. O sea, todos los intralobulillares o conductillos se unen al terminal para que el terminal drene todo el contenido del lobulillo mamario. Luego viene el interlobulillar, que es el que va entre los lobulillos y es el que conduce el contenido de los lobulillos del lóbulo de la mama. Luego viene el galactóforo, luego viene el seno-galactóforo, que es una dilatación del galactóforo, y finalmente la desembocadura en el pezón. ¿Cómo son los epitelios acá? El intralobulillar y el terminal es cúbico simple. El interlobulillar es cilíndrico simple. El galactóforo es cilíndrico simple. El seno-galactóforo es cúbico o cilíndrico estratificado. Y la desembocadura es plana estratificada. ¿Bien? Si ustedes quieren decirlo así en general, lo que pueden decir es, o sea, si no tienen ganas de estudiárselo así tipo cada uno, van a decir que tanto el alvéolo mamario como los conductos tienen epitelios cúbicos a cilíndricos simples con células mioepiteliales y una membrana basal. Y que el seno galactóforo tiene un epitelio estratificado cúbico a cilíndrico que luego se hace estratificado plano en la desembocadura. Ahí resumen todo. Segundo detalle, así como ya hemos estudiado en parótida, ya hemos estudiado en sudoríparas y ahora estamos estudiando en mama, estas son las tres glándulas que tienen células mioepiteliales en su estructura. La otra que quedaría decirles es el testículo, pero recuerden que ustedes células mioides en el testículo no tienen porque la cátedra ha dicho que no tiene, pero en realidad les aclaro que sí tiene, pero bueno. Así que ya saben, parótida, sudorípara y mama son las tres glándulas que en su parénquima se encuentran células mioepiteliales que permiten su eyección. ¿Bien? Por último, el parénquima tiene una unidad funcional, que esta es el alvéolo mamario, perdón, es el lobulillo mamario con el conducto terminal. Y a esto se le llama unidad ducto terminal. Es decir, que es el conjunto de los alvéolos mamarios dentro de un lobulillo con sus conductos intralobulillares y el conducto terminal, que es la reunión de todos estos conductos intralobulillares. ¿Bien? Esto drena toda la leche de un lobulillo. ¿Bien? Eso es lo que se llama unidad ducto terminal. ¿Bien? Y es la unidad funcional de la mama. Bueno, vamos a ver entonces mama acá. Esta es una mama en reposo. Ya vamos a hacer la clasificación de las distintas mamas. Esto es una mama en reposo. La mama en reposo se caracteriza por poseer estas estructuras que es lobulillo, 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 que es del parénquima. Acá hay parte de un conducto y acá nuevamente lobulillo. Esto parecen vasos, ¿bien? Este tejido conectivo acidófilo que ven acá es tejido conectivo denso y regular interlobulillar. Dentro de la mama, todo eso puntillado que se ve ahí es tejido conectivo laxo de tipo colágeno intralobulillar rico en plasmocitos.
Los lobulillos que estamos viendo acá tienen solamente conductos intralobulillares o conductillos se le dice. Esto que ven acá es tejido adiposo unilocular. Y cada uno de estos son lobulillos mamarios. Acá no hay alvéolos, porque la mama está en reposo. Acá estamos viendo un alvéolo, perdón, un lobulillo mamario en mayor aumento. Bien limitado puedo decir, esto es lobulillo. Cada uno de esos huecos son los conductos. Acá se ven vasos sanguíneos. Y acá periféricamente el tejido conectivo denso y regular, colágeno interlobulillar. Acá hay adiposo. Todo esto es HIE, ¿no? Por supuesto. El mecanismo que tiene de secreción el alvéolo mamario es a partir de la grasa liberarse, que acá dice específicamente, por secreción apócrina, o sea que se libera con parte pellizcamiento citoplasmático. La inmunoglobulina dimérica se elabora por medio de las células plasmáticas y sale por transitosis a partir de la leche para generar inmunidad pasiva natural. Las proteínas, que es la lactoalbúmina, la caseína, se liberan por mecanismo Merokrit. La lactosa se produce en el aparato de Golgi y es liberado conjunto a las proteínas por mecanismo Merokrit. Entonces, fíjense acá como ustedes tienen la célula alveolar. Esta célula no tienen que saberle la descripción, ¿no? Eso es algo piola acá en femenino que poco se estudia la descripción histológica de las estructuras, ¿sí? Pero tiene el retículo rugoso, fíjense, un aparato de Golgi, ribosomas, obviamente, para formar proteínas y liberarlas, ¿bien? La prolactina, fíjense, es estimuladora de la producción lactaria y esa está ubicada en la célula mamaria. La oxitocina permite la eyección y esa está ubicada en la célula mioepitelial. Y la mioepitelial, fíjense, está por dentro de la membrana basal, ¿sí? Fíjense que la célula mamaria tiene que tener un receptor para la inmunoglobulina para poder captarla, ¿bien? Bueno, me falta hacerles el esquemita, bueno, acá lo vamos a hacer, el esquemita, de lo que sería un alvéolo mamario, ¿sí? Les voy a hacer un esquemita que va a ser muy parecido al folículo tiroideo en un corte transversal, que en realidad es el mismo dibujo. Bien, tenemos célula mioepitelial, célula mioepitelial, célula mioepitelial, célula mioepitelial. Membranita basal, mioepitelial, célula mamaria, luz alveolar. Y listo, esto es un corte transversal del alvéolo mamario. Bien. Volviendo a los cambios histológicos según la edad, les pido, por favor, tengan cuidado. Yo, esta clase está grabada, es el mismo cuadro, pero le hice algunas modificaciones. Bien. Hasta hoy, en realidad, he considerado que el cuadro que yo daba siempre estaba bien, pero he hecho algunas modificaciones en base a un montón de preparados que he estado viendo y que considero es más propicio hacerle la aclaración. Cuando nosotros estudiamos el parénquima, vamos a analizar alveolo y conducto. Y podemos analizar estroma por un lado de la mama, o podemos analizar su subclasificación, que es el conectivo y el adiposo. Te los doy súper completo el cuadro porque se los van a preguntar de cualquier forma, pueden mezclarles las dos clasificaciones, así que sepan estudiarlo bien completo. Pueden pedirles alvéolos, conducto y estroma, pueden pedirle parénquima solo no, pero pueden pedirle alvéolos, conducto y estroma o alvéolo, conducto, conectivo y adiposo. Entonces, estudien todo. Como bien les acabo de decir, desde la embriología la niña no presenta alvéolos, carece de los mismos, ¿bien? Pero sí presenta conductos que son muy escasos, que es por la propia ramificación embriológica que forma la mama. El tejido conectivo, al ser escaso, el parénquima va a ser escaso y va a estar determinado solamente por tejido conectivo fibrilar. Va a carecer de tejido adiposo. Ustedes piensen que las pendejitas en condiciones normales no son gorditas, son flacas. No estoy, por favor, siendo ni
ni gordofóbico ni nada por el estilo, sino que quiero que consideren y imaginen un prototipo de una niña completamente saludable, ¿sí? Que es delgada, ¿sí? Ahora, si la chiquita tiene una patología que ya eso corre por otro mambo y otra historia, cambia la historia, ¿sí? Pero en condiciones normales una criatura es delgada, ¿sí? Vamos ahora a una mujer fértil, ¿bien? La mujer fértil es también considerada mujer no gestante y no lactante, ¿sí? Cuidado con eso porque se los pueden plantear así. La mujer fértil, no gestante, no lactante, tampoco tiene alvéolos, porque no tiene la inducción hormonal que permita su desarrollo. Pero sí posee conductos inmoderadamente desarrollados. Bien, lleva dos más. El estroma está considerado por tres más, ¿sí? Y es abundante. Y les hago acá la salvedad. Este preparado que acabamos de ver es un preparado, no, ¿cuál era? No, este es, sí, sí. Este preparado que acabamos de ver acá es un preparado de mama en reposo, no gestante, no lactante. Por ende, esta es de una mama de una mujer que es joven y no tiene hijos, ¿sí? El estroma es muy abundante, ¿sí? Fíjense que acá estamos viendo básicamente un bajo aumento y el estroma se ve abundante, ¿bien? Yo en mi clase había marcado que tenía solamente era moderado, pero la salvedad está marcada, ¿sí? Acá se hace esta modificación de la parte del cuadro antiguo. El conectivo sigue siendo moderado y el adiposo escaso. Bien, en el embarazo yo voy a tener el desarrollo alveolar y en la lactancia también, que no lo he tenido durante los otros estados, porque el embarazo provee de desarrollar la mama, por eso las tetas se les engordan a las mujeres y se les hinchan, están llenas de secreción. Los conductos en la mama en el embarazo son de moderados a abundantes y en la lactancia ya son abundantes. El conectivo, aclaro, el conectivo que yo había marcado en mi clase era que era escaso nada más, ya lo van a ver, pero he preferido hacer la salvedad de aclarar que en realidad sean moderados, ¿sí? Así que moderado es acá, bien, esta es la actualización. Sigue siendo escaso y escaso y escaso y escaso el correctivo del adiposo. O sea, consideren como que estos dos más es para este para este para este para este para este para este, ¿sí? Considérenlo así. La mujer senil alvéolos tampoco tiene como la niña, ¿bien? Conductos tiene, muy escasos. Acá hago otra salvedad. Yo había puesto que acá era ausente, pero viendo los preparados no, prefiero hacer la corrección de que sea escaso, si se ve algo de parenquia. El estroma es muy abundante, el conectivo es muy abundante y el adiposo es muy abundante. ¿Bien? Entonces, veamos los preparados. Este es el caso de una mama embarazada, ¿sí? Fíjense cómo se desarrollaron los alvéolos, perdón, los lobulillos, cada uno de esos huecos son los alvéolos, ¿sí? Y acá se está viendo parte de un conducto interlobulillar, ¿sí? En realidad, si lo llevara a mejor aumento, acá ya puedo ver parte del seno galactóforo, que acá se lo ve, fíjense, esto es seno galactóforo, porque estoy viendo biestratificado el epitelio, ¿sí? Acá estoy viendo leche materna, ¿sí? Y acá estoy viendo cada uno de los alvéolos. Son epitelios cúbicos a cilíndricos. Y fíjense que algunas células son HIE negativas. Bueno, esto es un plasmocito en realidad. Pero estas células son células mamarias negativas. ¿Por qué? Porque están liberando lípidos. En cambio, estas que son más basófilas están liberando proteínas. Estas celulitas que están enclavadas acá son plasmocitos también. Me había olvidado de marcarlo al plasmocito anterior que estaba por ahí, acá, ¿sí? Que se ve con la imagen negativa de Golgi. Bien, acá también, fíjense, ahí hay otro plasmocito, ¿sí? Bueno, esto es un seno galactóforo y acá tienen alvéolos, ¿bien? Y esta es una mama lactante, ¿sí? Fíjense, esta imagen ya la saqué de internet. Fíjense, muy bajo aumento, cómo es el tamaño del alvéolo. El alvéolo, fíjense cómo se dilata, parece una próstata esto. Esto tiene acá los lobulillos, esto parece un conducto, ¿bien? Y si lo vemos a la derecha, parece pulmón esto. Esto parece un pulmón enorme, ¿sí?
Pero en realidad esto es alveolo mamario. Ahí está el epitelio cúbico, ¿sí? Y el alveolo en su interior. Y esta es una mama de una CENI. Fíjense, parénquima algo queda, no es que no hay nada, este está muy a bajo aumento, ¿sí? Se ve muy lejos. Miren la cantidad de adiposo, casi todo el campo histológico tiene adiposo y tienen bastante tejido conectivo denso. ¿Bien? Bueno, chicos, acá termina la clase número 2. Esta era mucho más cortita. Espero que haya servido todo y cualquier cosa me mandan un mensaje, ¿sí? Nos estamos viendo en futuras clases. Chao, chicos.